Hola Santiago y hola Chile y hola al mundo también que nos sigue a través de cooperativa.cl. 13 grados la temperatura actual, 22 la máxima que se espera para hoy. Vamos a ver cuál es la temperatura en Valparaíso. La máxima 18 para hoy. Y en Puerto Montt 16 la máxima. En Arica 22. En Copiapó 28 grados la máxima. Bueno, esto es una manera de decirle a todo el país que también estamos con ustedes. Aunque algo intentamos descentralizar. A veces lo logramos, a veces no tanto. Pero bueno, un saludo a todas las regiones. A Talca en particular, que hoy, este fin de semana, estuve con personas de Talca que nos escuchan. Así que un saludo. 19 grados la máxima para Talca. Y también un saludo especial para Valparaíso, porque sé que el señor Ernesto Toni estuvo allá. Su sabiduría estuvo presente en el Puerto Ideas. Y ahí se le acercó mucha gente a decir que lo escuchaban, escuchaban el primer café. Sí, por favor. Pero a usted también, pues si no, ¿cómo va a claro, claro. Ya. Así que un saludo a Valparaíso, a Wander en particular, los quiero mucho y hagan la tarea bien, todo ¿para qué? Para que la Católica logre ser campeón, ¿no es cierto, Luis Larraín? ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Cecilia. Sí, bueno, sería ¿cierto? Bastante bueno que Wander le nos ganara a ayude. Colo-Colo, sí. Eso no es cariño, querida, eso es oportunismo. Oye, a propósito de la Católica, yo estaba, me agarró un taco tan tremendo, pero ni lo sentí porque venía escuchando la radio a Ernesto Díaz Correa. Ahí, cantando un gol tras otro. Un gol tras otro, y me bajo, y claro, y decía Ernesto Correa, algo así, Ernesto Díaz Correa decía... hasta aquí llegamos, o esto se terminó, o esto sería todo, como diciendo, ya ganó la Católica. Sí, yo ya me bajé del auto feliz de la vida. Entonces después me entero que no era 4-0, fue 5-1. Sí, o sea, ya además, más sí, goles. Fue muy bonito, la Católica jugó muy bien y la gente muy entusiasta, obviamente, con un rendimiento así. Ahora, no faltó el amigo pesado que me dijo, claro, con ese rival que era más malo que un dolor, así cualquiera gana. Pero ese mismo rival le ganó a Colo-Colo en el Monumental. Así que, entonces, ándese con más respeto. Claro, no, sí. Patricio Zapata, que también juega hoy. Juega hoy, Patricio. ¿Cómo está? Buen día. Gente que me conoce, no puede sino darle risa. Estaba haciendo unos abdominales allá. Correr un minuto ahí en el Pasto Central Laura. Y hacer un gol. No, 10 segundos nomás, con 10 segundos estaría. El minuto ¿Cómo cazador. Muy bien, buenos Saludos días a los auditores, a las auditoras. Bueno, en materia de fútbol, ¿qué vamos a decir? Que la Unión Española y que el Wander juegan hoy. Que la Católica durmió feliz el sábado en la noche. El viernes en la noche, que ya el sábado en la noche... pero bueno, todavía... Estamos en la pelea. Reconozca a Luis Larraín que soñó que Colo-Colo perdiera. O sea, la verdad es que vi con mucho interés el partido Colo-Colo y durante todo el segundo tiempo me dio la sensación de que al menos puede parar, digamos, porque fue bien unilateral el partido a favor de O'Higgins, pero bueno, no se dio al final. Sí, pero Colo-Colo le toca con, a la Católica le toca con la U. A la Católica le toca y en el Nacional. Y en el Estadio Nacional, que es un partido difícil. Sí. Difícil, todo el mundo dijo, no. Bueno, en fin. Este es el primer café. En materia de fútbol, no sé si quieren decir algo más, algo que les haya llamado. No, me queda claro que si la Católica es campeón, vamos a tener aquí a dos panelistas prendidos. No, lo que pasa... de aquí hasta más. Claro. Oye, hay varios cafeteros de la Católica. El más sorprendente fue Juan Andrés Lago, del Partido Comunista. Y alguien le dijo, ¿y no te da vergüenza ser comunista y ser de la Católica? Y entonces hizo todo un historial de la Católica, de sus orígenes, no nos equivoquemos. Que él viene del Mapo, Lago. No sé. Sí, viene del Mapo, pero así que debe venir del mundo católico, Lago. Pero es probable. No confundir también de los orígenes de la
Católica, que no es así el partido solamente de los cuicos. No, nada que ver, o sea, uno lo ve. ¿No, en serio? No, si en este país hay muchos arribistas, así que... No, la Católica es un club que está enraizado en la tradición de lo que es el país, igual que la universidad, tiene un origen en la Universidad Católica, pero hay muchos hinchas de la Católica de distintas regiones del país, de distintos grupos económicos, o sea, yo creo que... terminemos con los prejuicios. Sí, no, absolutamente. Terminemos con los prejuicios. Claro, no le digan a los guanderinos, por ejemplo, que son abajistas. No, somos de abajo, que somos un club popular, nacido en la subida Carampangue. Imagínate. Ahora, bueno, no me voy a extender con el tema de los prejuicios y las discriminaciones, porque yo creo que cuando es de un lado o de otro es bien desagradable. Igual. Sí, claro, por supuesto. Como si haber nacido en el abajo sea... Sí, un mérito. Claro, una virtud. Es nomás. Nomás, es lo que es. Claro, las personas. Estamos muy de acuerdo. ¿Sí? Ya. Así que llegó feliz Ernesto Tone, porque mucha gente en Puerto Ideas, fue un éxito, es, digamos, una instancia siempre interesante. ¿Vio la pelota de tenis esa gigante? ¿La pude ver? Sí, está preciosa. Sí. No, fue muy bonito, pero lo que le decía a Cecilia que me llamó la atención, era un sábado en la mañana, habían 500 o más personas para escuchar un debate sobre la fragilidad democrática en América Latina. Es un mérito. Lo que es un mérito. Y lo interesante es que se me acercó muchísima gente para hablarme del primer café, o sea... hablaron en particular del panel de los lunes. No, supongo, si se acercan a Ernesto Tone no le van a hablar del panel de... No, pero no era una cosa solamente personal, sino que les interesaba, porque estaban en esa onda de reflexión, pero gente muy distinta, jóvenes, gente mayor, realmente... es bien notable la iniciativa esta, yo creo que... ¿Cuántos años Chantal lleva? Signorio, que es la líder de esto, digamos, ha hecho una gran labor de partida, hace muy visible a Valparaíso, digamos, en todo este tiempo, y lleva gente muy buena, digamos, a discutir sobre ideas, justamente. Es que ella es piemontesa, eso ayuda mucho. O sea, por todos lados. Pero como dice Luis, este es el tipo de cosas que realmente colocan a una localidad en el radar. Yo leí una crónica del País en la edición española en que hablaba maravillas del puerto de Ideas, y a propósito del puerto de Ideas relevaba a Valparaíso, relevaba a la gente, realmente espectacular. Lo invitaba este año, buenísimo, o sea, Trueba, que haya estado, que haya venido, lo hablamos la semana pasada, así que gran actividad. Se viene a sumar, o sea, yo pensaba, no son demasiados, hay pocos y hay que rescatarlos. Estoy pensando, por ejemplo, el Festival de Cine Valdivia, también ya tiene a esta altura, no sé, 15 ediciones yo creo que ya lleva o más. Esa cosa hay que multiplicarla. Yo creo que cada una de las regiones debiera tener al menos un tipo de actividad cultural de esta envergadura, para que no tengamos que venir a Santiago muchas veces para poder tener ese espacio o ese momento. Así que súper bueno por Valparaíso. Oigan, y desde eso así tan importante y más masivo, yo quiero mandar un saludo, que el fin de semana estuve en la población Cuatro Álamos, en Maipú, en una iniciativa de los vecinos en recuperar esa población, un ecobarrio se llama, con plazas, con huertos en la calle, cómo la gente participa, los vecinos cuando participan ellos mismos haciendo las cosas, cómo los cuidan, muy, muy lindo. Era una, dice, que le decían antes ecojálamo, porque había un programa de droga años atrás, y todo eso muy bien. Y se mantiene, no hay rayados, nada, entonces eso es muy reconfortante, así que Cecilia va a terminar de alcaldesa, no, pero a una velocidad. Pero sabes que yo ahora que tú comentas eso esto, te levanta el ánimo y te hace... Yo me acuerdo de no la van a votar, la van a plebiscitar. Yo me acuerdo de haber escuchado a Claudio Rego cuando era alcalde de Peñalolén, la diferencia enorme entre ir desde la autoridad estatal y ponerle una plaza a las personas, y que surja desde los propios vecinos la idea, la iniciativa y la gestión. Lo más probable es que en el primer caso, a los pocos meses,
uno ya viera signos de descuido, de degradación, y en el segundo caso, en cambio, la gente se apropia. Exactamente. Entonces es una reivindicación de la sociedad que vaya ¿no? Súper importante. Eso quería destacar, eso, y ojalá así funciona. Esto ocurriera en muchas partes, tal vez ocurre, bueno, me tocó a mí conocer eso. Bueno, y si vamos ya a temas nacionales, no sé, una pregunta que tiene que ver con lo que pasó ayer en la Junta de la DC. ¿Cómo se llama la Junta? No, era un Consejo Nacional ampliado. No, sí, ya sé que tiene un nombre oficial. Yo para ser ¿No te lo sabes de memoria? No, me sorprende. Consejo Nacional ampliado. Donde el ministro Burgo hace algunas declaraciones respecto que críticas o respecto a cómo que no se pueden, el gobierno erró, digamos, en tirar todas las reformas al mismo tiempo, o que no se pueden estar proponiendo reforma cada rato, en fin. Y yo me quedé pensando, ¿pero él es el gobierno o no? ¿Puede un ministro del Interior desdoblarse en militante y al mismo tiempo ser el ministro del Interior? ¿Cómo se entiende eso, Patricio? Yo no fui a la actividad, pero he leído la prensa y yo entiendo que lo que el ministro Burgos está haciendo, Cecilia, es una autocrítica y está destacando que uno de los problemas del 2014, él dice, en los primeros días de nuestro gobierno, cometimos el error de precipitar demasiadas cosas en simultáneo y tratar de sacarlas todas muy rápido. Entonces, primero que nada, lo hace en términos de autocrítica, no se pone desde afuera a juzgar, dice, nosotros tenemos que... Pero segundo, no se está refiriendo a lo que ocurre exactamente hoy, sino que está haciendo una reflexión sobre lo que fueron, leo textualmente, creo que en los días iniciales del gobierno se produjo una excesiva acumulación de conflictos, demasiados a la vez. No es bueno ni para el éxito del gobierno, ni para la salud del país, tener a la vez una muy alta variedad de tensiones. Reformas sin gestión, dice, son un peligro mayor para todo gobierno. Entonces yo, repito, yo no veo que él esté lavándose las manos, ni que esté opinando desde afuera. Él está haciendo una autocrítica. Hay que acordarse, Cecilia, que él era ministro de Defensa durante ese tiempo. Claro. Entonces, aquí nadie puede... Pero sobre todo ahora, como ministro del Interior... Es que yo creo que está enfatizando claro, cuando uno lee este titular, una agenda potente no se hace agregando cada semana una nueva reforma. Yo creo que ese es el titular, entonces eso es lo que lee la gente. Completamente los contenidos. ¿Y cuántas veces hemos dicho acá, Cecilia, el llamado a nuestros amigos lectores de diario que hagan un ejercicio superior, porque muchas veces el titular te distrae y te confunde? Hay que ir al contenido. O tal vez... No quiero juzgar intenciones, pero eso a lo mejor refleja, tratando de conciliar las posiciones, yo creo que refleja lo que Burgos opina que tiene que hacer el gobierno, que tiene que ser una implementación un poco más serena, digamos, y pensada de las reformas que quiere proponer al país, claro, versus una tendencia, digamos, a empujar muchas reformas que aparentemente, por el juicio que él hace, no funciona tan bien. Eso es lo que yo creo. Ahora, claro, más no que del pasado, sino de la actualidad, lo entiendes de lo tú. Que viene, claro, porque no todas las personas piensan lo mismo dentro del gobierno. Yo no sé cuál es la novedad, porque antes Izaguirre también hizo algo parecido. Y más, pero una autocrítica del pasado, más que de lo que va a ocurrir ahora, de lo que está ocurriendo. Y también Valdés, Rodrigo, ha planteado visiones críticas, autocríticas respecto a las cosas que se han hecho. Entonces, yo creo que es normal que haya una autocrítica en un gobierno que todavía tiene un apoyo muy bajo de la población. Tiene que plantearse cómo corregir determinadas cosas. Claro, el tema es una autocrítica de lo que se hizo o una crítica de lo que se está haciendo. No, yo creo que es una autocrítica de lo que se hizo y también una advertencia para lo que queda, porque hay muchas cosas que están en juego y que hay que tomar decisiones y todavía las decisiones se han demorado mucho. Por ejemplo, en el tema de la gratuidad universitaria, todavía no está claro cómo se va a hacer esto. Lo que decía esta mañana el senador Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana, que no conocen el reglamento, los detalles. Entonces, si no lo conocen, se podría preguntar a la ciudadanía, ¿cómo lo discutieron en la comisión y que se fue a comisión mixta?
Claro. Patricio Zapata. No, lo que yo, mira, aquí hay que tratar de hacer ejercicio de memoria. Yo en su momento, me acuerdo el año pasado, muchas veces discutía, especialmente con Luis. A mí, por ejemplo, me pareció correcto que el gobierno, apenas empezado su mandato, se pusiera a trabajar en una reforma tributaria para los efectos de que estuvieran los recursos disponibles en un tiempo razonable, y eso que se presentó con un efecto diferido. Yo también estuve de acuerdo que se presentara la reforma electoral temprano, porque iba a ser muy difícil discutirla cuando ya estuviéramos cerca de la próxima elección. Es decir, yo defendí en su momento que se hicieran ciertas propuestas de reforma desde el principio, pero mirando en retrospectiva, yo creo que estaremos todos de acuerdo que especialmente en materia de educación hubiera sido bueno habernos tomado unos pocos meses más. Yo no estoy negando que hubo esfuerzos de diálogo, porque hubo comunicación, pero hubiera sido bueno habernos tomado más tiempo para haber programado una agenda súper recargada, y seguramente si no hubiéramos tomado más tiempo, hubiéramos tenido menos problemas, menos conflictos, menos incomprensión, y quizá un esquema que hubiera salido más limpio, más claro. Esa es la autocrítica que me hago yo. La presidenta de la República dijo exactamente lo mismo que está diciendo Patricio Zapata en la última entrevista, reconociendo... Hay que reconocer los errores. Sí, reconociendo esos errores. No, el tema es lo de ahora, ¿no? Pero no solo eso, Cecilia. La presidenta en un momento dijo que ella habría empezado por otro lado. Sí. Lo que llama la atención. Es bastante curioso, porque ella es la presidenta de la República. Es curioso, digamos, pero bueno. Es curioso, pero el hecho es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Patricio. Hay reformas instrumentales, que son la reforma tributaria, que permite tener los recursos para hacerlas. Y las otras hay que pensarlas muy bien. Ahora, yo creo que la reforma educacional no ha ido caminando bien. Partió, a mi juicio, por el lado de los quesos. Se demoró mucho. Yo no creo que ha sido bueno la reforma docente, en el sentido que se bajaron las exigencias a los profesores. Es decir, yo a la reforma educacional tengo críticas muy fuertes, y tengo críticas de lo que se está haciendo ahora también. De lo que se está haciendo. Las reformas que se están impulsando en estos meses, o sea, muchas, son demasiadas. Tenemos la desmunicipalización, tenemos nuevas, que se le pone urgencia o al tema de la transparencia. Bueno, en fin. Bueno, la desmunicipalización quedó un poco para el... empieza ahora, ¿no? Empieza ahora con un pero, proyecto. Claro, pero sí. Hay que ver cuál es muy largo el proceso. Sí. Pero yo creo, Cecilia, largo, que lo que dijo Burgos al final, que está en ese titular, una agenda potente no se hace agregando cada semana una nueva reforma. Eso es lo que piensa Burgos. Ahora, ¿va a hacer eso un wishful thinking de Burgos o no? Porque uso las mismas palabras que usó la presidenta, digamos. Eso es lo que no sabemos. O sea, de verdad, yo creo que no es un misterio, que dentro de la nueva mayoría también hay visiones distintas respecto a lo que hay que hacer. Y en ese sentido, eso refleja, creo, bastante bien lo que piensa Jorge Burgos, pero no es necesariamente lo que hace el gobierno. Yo creo que eso... Pero ¿cómo puede entender la ciudadanía que el ministro de Interior, que es integrante del comité político, que es el gobierno, tenga esta mirada? Porque lo hace en el marco de una reunión de la democracia cristiana, en el eso Consejo Ampliado de la Democracia Cristiana, y eso es lo que se espera por parte de los demócratas cristianos, que diga uno de los de ellos que está en el gobierno. Él también dijo, a mí la presidenta me eligió y sabe que soy demócrata cristiano. Entonces, mira, eso es lo que quería que hicieran, pedagogía sobre eso. En el fondo, Cecilia, hay un tema de fondo que se ha señalado ahí y que surge de ese consejo. Es también decir, miren, sin democracia cristiana no hay nueva mayoría popular. Sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Quién dijo esa frase? Radomiro Tomic, ¿no? Claro. Radomiro Tomic dijo. O sea, sin democracia cristiana no hay centro izquierda. Eso es lo central. Y por lo tanto, la democracia cristiana quiere hacer oír sus puntos de vista, tiene opiniones sobre la marcha del gobierno, tiene críticas sobre la marcha del gobierno, y yo creo que es muy bueno que lo haga. Pero por la línea que va Ernesto, hay otra cosa que se dijo en el Consejo de la Democracia Cristiana que es interesante. Ignacio Walker dijo, por la misma puerta que entra el PRO a la nueva mayoría, sale la DC.
así de categórico, hablando yo creo que esa figura tiene un problema, porque creo que los del PRO, me imagino que son menos que los de la DC, o sea, pueden reventar la puerta a la DC saliendo. A lo mejor tienen que buscar un portón. Oye, a lo mejor salen por las ventanas. No, yo creo, mira, yo creo que Nacho Walker tiene muchos elementos interesantes en su entrevista, qué sé yo, pero de pronto él usa figuras que son un poquito quemadoras, un poquito exageradas en la forma, y naturalmente esto provoca que se centre la atención en eso y no en el conjunto del discurso. Ahora lo que él dice es que el PRO no es parte de la nueva mayoría, y en eso tiene toda la razón. No, pero está haciendo una cosa de futuro. Sí, por eso. Está diciendo, si entra el PRO, sale la democracia cristiana. ¿No dijeron una época que si entraba el Partido Comunista se iba a la DC? Mira, yo estuve viendo eso, pero para ser justos con Ignacio, él dijo, la DC no va a formar parte de una coalición política con el PC. Ahora, eso podría interpretarse como alguna vez lo dijo Gutenberg Martínez, aquí mismo, que la nueva mayoría no es una coalición política, sino que es una coalición electoral, y que incluso se habló en esa época que tenía fecha de vencimiento. Yo me acuerdo perfectamente. Lo dijo Gutenberg Martínez, claro. Que tuvo reacciones en contra muy también, bueno, pero dentro de la misma DC. Yo creo que lo que dijo Ignacio se inscribe justamente dentro de ese pensamiento. Ahora en la práctica, ¿qué significa eso? Es difícil, porque él mismo ha estado en un problema, porque resulta que ellos han expresado muchas diferencias y muchas críticas con el gobierno en materias, por ejemplo, como la reforma educacional, pero en definitiva han terminado votándolas a favor, porque resulta que en definitiva los tiempos políticos y las mayorías presentes en el Congreso te obligan al final a tomar una decisión, y ellos se han diferenciado en el discurso, pero no se han diferenciado en los hechos. Como dice un amigo mío, la democracia cristiana señaliza para la derecha, pero dobla para la izquierda, lo que provoca en los autos que vienen detrás un problema, digamos. A ver, Patricio Zapata, ¿qué dice? Dios mío. Yo antes de entrar al punto de la democracia cristiana, Luis hacía una contraposición entre lo que pensaría la presidenta de la República y lo que piensa Jorge Burgos. Yo quiero situar el problema en un contexto mayor, más histórico. Creo que eso ayuda. Fíjate, fue bien frecuente en nuestra democracia antes del 73 que los gobiernos tuvieran más de un tiempo. Es decir, los gobiernos partieran con un cierto énfasis, con una cierta dirección, y que luego, producto de distintas circunstancias, a veces eran problemas económicos, a veces eran incoherencias, a veces eran desajustes, el gobierno tuviera que hacer un acomodo importante. Le pasó, por ejemplo, dramáticamente a Gabriel González Videla. Partió con un gobierno donde estaba el Partido Comunista, y a los 3 años rompió con el Partido Comunista y terminó gobernando con la derecha. Le pasó a Ibáñez. Ibáñez fue elegido en una coalición donde estaban los socialistas populares, a los 2 o 3 años se le desarmó eso y terminó gobernando con la derecha. Le pasó a Jorge Alessandri, que empezó gobernando con conservadores y liberales, a los 3 años perdió el tercio en el Senado y tuvo que llamar a los radicales. Incluso a Frey, de alguna manera le pasó después de los primeros 3 años, en que tuvo que hacer un ajuste de gabinete importante, salió Leighton, salió el ministro de Hacienda, Molina. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay una cierta dificultad en los gobiernos. Lo que pasó después de la transición, yo creo que fue un poco anómalo. Tuvimos gobiernos como el de Elwin, como el de Frey, el de Lago, donde tú tenías una continuidad bien impresionante de los equipos. El mismo ministro de Hacienda a los 4 años, básicamente el mismo grupo conductor, la misma estrategia. Lo que ha pasado con Piñera y con el actual gobierno de la presidenta Bachelet nos muestra que estamos enfrentando dificultades de gobernar, dificultades de mantener los equipos. En una de esas es la vuelta a una cierta normalidad. Uno podría decir, no, que son muy ineptos. No, sí, yo creo que el tema es que es más complejo. Entonces, pero es la misma presidenta de la República. Es la misma presidenta de la República la que hace el cambio importante hace unos meses. Yo quiero, a veces no olvida, la gente dice, la presidenta no. A ver, ella hizo un cambio de gabinete profundísimo, sacó a todo ese equipo político completo y trajo un equipo nuevo. Entonces, a mí me parece que es injusto
contraponer lo que hace el equipo que ella puso con lo que ella quiere. Lo que ella quiere es lo que está haciendo este equipo. Otra cosa es que los que conocemos un poquito los personajes sabemos que efectivamente, por biografía y énfasis y sensibilidades, no piensan exactamente igual. Obvio que no piensan exactamente igual, pero lo que ella quiere es lo que está haciendo su equipo político. No hay otra lectura posible. Y el día que su equipo político está haciendo cosas que ella no quiere, los va a cambiar. Entonces, a mí me parece que esa como cuña no se hace cargo de la realidad. Pero hay matices en lo que tú dices. Tú tienes razón, pero hay matices en lo que tú dices, que es, en definitiva, en un gobierno hay ciertas corrientes internas que toman más fuerza que otras. Entonces, al final, un ministro puede pensar una cosa, honestamente, y tratar de hacer una cosa, pero hay otros ministros que, en definitiva, imponen sus puntos de vista y marcan no solamente un tiempo distinto, sino que un proyecto distinto, un tono distinto dentro de lo que es el gobierno. Pero habla bien de la presidencia de la República, un tono que tengan la capacidad de adaptarse, porque yo fui súper crítico a Sebastián Piñera, pero yo reconozco que él en un momento dado tomó la decisión difícil de sacar a Rodrigo Ginspeter, que era muy cercano a él, que había sido muy importante para llevarlo a la moneda, sacar a Ginspeter y traer al gobierno en su momento a un grupo de gente que lo ayudó a sacar su gobierno adelante y terminar como terminó, razonablemente regular. O sea, alguien dirá bien, pero razonablemente regular. La presidenta Bachelet hizo lo mismo. Entonces, esto es hacerse cargo de la principal dificultad del presidencialismo. El sistema presidencial que tenemos en Chile es un sistema que nos deja durante 4 años fijos con un mismo jefe de Estado. Si ese jefe de Estado no tiene la capacidad de escuchar y se empecina con un mismo grupo de personas, con exactamente un mismo estilo y una misma estrategia, el presidencialismo empieza a crujir. Y yo creo que hay que agradecer que tanto el presidente Piñera como la presidenta Bachelet hayan tenido la inteligencia de darse cuenta cuando hay que hacer un ajuste. Ahora, la presidenta Bachelet ha dicho, yo voy a hacer un ajuste, pero no va a ser como el que hizo Gabriel González Videla, no va a ser como el que hizo Carlos Yáñez del Campo, que fueron realismos con muchísimas renuncias, sino que el mío va a ser un ajuste dentro de una misma línea básica. Bueno, vamos a ir a comerciales. Están también las repercusiones todavía del caso colusión de la papelera. Tenemos, por ejemplo, entrevista con el presidente de la CPC que aparece hoy en El Pulso y dice: estos hechos nos afectan y nos duelen, pero en ningún caso nos restan credibilidad. Le creo absolutamente a Eleodoro Mate, quizá hubo un exceso de confianza, y eso también tenemos la otro lado, la renuncia, por ejemplo, de José Salaqueta al CEP, donde dice que todas las instituciones han sido heridas, que Eleodoro Mate debería renunciar, y bueno, él renunció en dos palabras. Bueno, todo eso lo podemos comentar a la vuelta de comerciales. Nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. El grupo de urbanistas de plataforma Aristía Lab son un referente en la reflexión del entorno y los conflictos de las grandes ciudades. Uno de sus miembros, el afgano suizo Nader Seraj, dictará mañana la clase abierta titulada Campos de Batalla Pedro Aguirre Cerda, Recoleta y Santiago, en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. A la vuelta de comercial, entonces, seguimos con Patricio Zapata, Luis Larraín y Ernesto Otone. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Hoy, disfruta y deja tu futuro en manos expertas. Compañía de Seguros Con Futuro. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Con Futuro, somos CCHC. Así de bien se escucha la felicidad. Aprovecha la espectacular promoción que GAES te ofrece hasta el 31 de diciembre y llévate 2 audífonos Siemens al precio de uno. Solicita tu hora de atención gratuita en cualquiera de los 23 centros auditivos GAES de Chile en www.gaes.cl o llamando al 600-642-37. GAES, líder mundial en corrección auditiva. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet?
Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. En Confuturo te aconsejamos que simplemente disfrutes hoy y dejes tu futuro en manos expertas. Por eso, si quieres bailar, hazlo hoy. Abraza hoy. Hoy ríe. Hoy perdona. Retoma tu hobby hoy. Compañía de Seguros Confuturo. Seguros de vida, APB, rentas vitalicias. Aseguramos, protegemos lo que tú quieres. Confuturo, somos SHC. Gracias a ti, muchos niños de mi barrio y de todas las comunas podrán desarrollar todo su potencial en Teletón. Porque tu aporte personal es el 70% de la meta total. De los 26.000 pacientes que fueron atendidos el 2014, más de 18.000 fueron gracias a tu aporte personal. Por eso la marca más importante es la que dejas tú. Teletón la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. Reuniones de trabajo productivas con las excelentes promociones que Sheraton Santiago ofrece en su innovador centro de convenciones que incluyen salón privado, internet liberado, coffee break o almuerzo. Entorno incomparable, cálido ambiente y servicio de primer nivel. Organice su próxima reunión y disfrute de estos meeting packages con tarifas especiales desde 13.700 pesos más IVA por persona. Consultas y reservas al 22-707-0990. La mejor oportunidad siempre está en Sheraton Santiago. Destapemos un tarro de pinturas color y escuchemos una cita inspiradora. Cambiamos el gris pasado por el verde futuro y cada día los niños llegan más entusiastas a las salas de clase. Francisca, profesora y ecologista. Cambiar es un acto de liberación. Pinturas color, 0% VOC, amigable con el medio ambiente, según norma CARB. Encuéntralas en Sodimac Home Center. Color, el poder del cambio. Nuestra vida está dividida en dos hemisferios. Uno sueña el futuro y el otro planifica el camino. Pero las decisiones importantes las toman juntos. En ese instante, cuentas con los especialistas en inversiones de Sura para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Así, tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con los productos de inversión de Sura. 17 millones de clientes en Latinoamérica ya lo saben. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer. Disfruta la primavera todo el año. Nuevo Livian Primavera, limonada hierbabuena, frambuesa albahaca y fruti arándano. Te sientes bien, te sientes livian. Cámara Chilena de la Construcción, por un país mejor. 14 grados. 14 grados en Santiago. Hola, soy Lucía, soy bioquímica y yo construyo nuevas fronteras del conocimiento. Mi nombre es Sergio, soy maestro enfierrador y yo construyo obras que me llenan de orgullo. Soy Claudia, jefe de obra y construyo un centro de salud para nuestra ciudad. Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Aprovecha hasta el 31 de diciembre. Lleva 2 audífonos Siemens al precio de uno. Solicita tu hora de atención gratuita en cualquiera de los 23 centros auditivos GAES. En GAES.cl o al 600-642-37. GAES, líder mundial en corrección auditiva. Seguimos en el primer café con Ernesto Tone, con Luis Larraín, con Patricio Zapata. Cecilia Rovaretti decía que no le habíamos entendido su pregunta sobre... Yo quiero comentar aquello.
decía que no le habíamos realmente entendido qué estaba preguntando Yo creo que sí. Sí, el problema es el siguiente, Cecilia, que en una coalición como esta, hay temas donde siempre hay una tensión, y aquí hay una cierta tensión respecto a la velocidad de las reformas, al número de las reformas, al estilo como se hacen las reformas, al tono de las reformas, a la amplitud con que se aprueba la reforma, etcétera. Y yo creo que hay una tensión que no es entre la DC y los otros, es también transversal. Y yo creo que hay un espíritu más reformador, en un estilo sereno, etcétera, y hay otro estilo que tiene síndromes populistas, no digo populismo, síndromes populistas. Y esa tensión va a existir. Yo lo digo muy sinceramente, porque creo que tu pregunta era muy sincera en el sentido de decir para adelante qué significado tiene esto. Yo no te lo digo como crítica, te lo digo como en el sentido de que hacia adelante también va. Y en el gobierno va a existir esa tensión, y en la coalición va a existir esa tensión. Perfecto. Perdona, vamos. No, está bien. Pero... está bien que contribuyan a la pedagogía política, que es siempre mi interés, porque el taxista me decía, bueno, pero como el ministro, veníamos escuchando la nota de Rafael Pardo, se escucha las opiniones, dice, pero si él es el ministro del Interior. Bueno, ahí está la respuesta. Y esa es entonces a lo que yo les preguntaba. Bueno, seguimos con el tema de la colusión, como les decía, las consecuencias que ha tenido. Y Luis, la semana pasada, el lunes pasado, estuvimos comentando, era reciente, ha pasado una semana, ha cambiado en algo las opiniones de ustedes, ya dijeron que lo importante era que la Fiscalía Nacional Económica funcionara, que las instituciones estuvieran funcionando, que gracias a eso se descubrió todo esto, pero bueno, en la semana hubo más consecuencias políticas también. Lo que pasó, ¿no es cierto?, en el CEP, que finalmente Eliodoro Mate no renunció. Y bueno, eso, alguna reflexión más durante la semana, lo que pasó en la SOFOFA, eso. Luis Larraín, como del sector de la derecha, ¿qué dice? ¿Cuánto le ha pegado a la derecha esto? Yo creo que una cosa que es objetiva es que la representación del empresariado en la discusión nacional se ve afectada. Aquí hay un problema de credibilidad, y yo creo que más allá de las opiniones que uno pueda tener o de los deseos que uno pueda tener, si uno es medianamente objetivo, claramente en medio de discusión de reforma, en las cuales algunas de ellas, como por ejemplo la reforma laboral, impactan al empresariado, y desde el primer día ha habido razonablemente de parte de la opinión pública y de la prensa preguntas, digamos, y respuestas por parte del sector empresarial en relación a qué es lo que opinan de esta norma o de la otra norma. Es cierto que eso se debilita, y yo creo que es una cuestión objetiva. Hay que ver cuál es la forma en que nuestra clase política toma esto y hacia dónde lo conduce. Yo no quisiera que esto significara que se exacerben las críticas antiempresariales y todo lo demás. Efectivamente, hay aquí una demostración, digamos, de una conducta que hemos dicho antes, fue una conducta reprobable, ejercida durante mucho tiempo y que causa perjuicio a la gente, pero generalizar esto a que los empresarios siempre hacen esto es un problema. Ahora, en particular respecto al tema del CEP, a mí cuando chico me enseñaron que uno no tenía que meterse en los temas del vecino, ¿eh? El CEP es una institución cercana, que está en la discusión de ideas, que ha hecho un aporte muy importante a la discusión de ideas. Yo diría que es uno de los centros de estudio más antiguos,
que tiene una significancia. Pensemos nada más que en la encuesta CEP, en la encuesta CEP que lleva mucho tiempo, digamos, y es un referente. Entonces, creo que yo preferiría, como director de un centro de estudios, digamos, no referirme en particular a la relación y a las decisiones que toma el CEP, por lo que te dije. A mí cuando chico me enseñaron que los temas de los vecinos son de los vecinos y uno no tiene que meterse. Respecto, por ejemplo, a la renuncia de José Salaquet, que dice que no, el daño es muy grande, el escándalo es muy grande, Eleodoro Mate debe renunciar, que no, dice, no le creo ni le dejo de creer. Genaro Arriagada lo puso bien. Si no sabía, después de 10 años era un directorio de papel. Es más creíble, no digo cierto, que los gerentes de farmacias ahumadas se hubieran arrancado por la libre al coludirse por 3 meses, y más difícil creer que lo hayan hecho durante 10 años. Las personas deben asumir sus responsabilidades, los políticos, los empresarios también deben renunciar a cargos que representan confianza pública. Y explica que hace unos años se creó un fondo de $50 millones para dar un financiamiento independiente al CEP. Se incorporaron personas que no eran del mundo empresarial tradicional y con visiones distintas. Entonces él considera que no corresponde, éticamente, digamos, él tiene que renunciar, y renunció. Ya. Oye, Cecilia, y Ernesto Tono, ¿me permite? Yo tengo un análisis un poco más ya con los elementos que genera esta semana. Yo creo que el empresariado chileno tiene que ponerse cuestiones muy fuertes en el desarrollo de su ejercicio, porque es un empresariado que tiene problemas de legitimidad, tiene problemas de legitimidad social también. Y entonces esta práctica de colusión, que es una práctica grave, indica que hay una cierta mala costumbre, que es esto de un cierto nivel de sobreganancia, de ganancia fácil, de hacer trampa respecto a la actividad. Y hacer trampa significa estos acuerdos. Ya fíjate la economía chilena, y eso también por el porte del mercado, etcétera. Hay que distinguir lo que es incorrecto de lo que es producto de las características económicas del país. Es muy concentrada. Y ahí, cuando además de eso se produce una colusión, es grave, es gravísimo. Entonces yo creo que esto no puede pasar colado. Ellos tienen que hacer una reflexión sobre su ética, sobre su forma de actuar. Sobre todo porque aquí ha quedado en esta colusión un empresario que tenía un significado mayor, que ha jugado un rol mayor, y por lo tanto le ha hecho un daño muy fuerte a una institución como el CEP. Yo al CEP lo miro mucho menos como un think tank solo de los empresarios, sino que creo que ahí se han hecho cosas muy importantes. La encuesta del CEP es una encuesta importante para el país, y está bien que sea así, porque es una encuesta muy bien hecha. Ahí hay personas respetabilísimas desde el punto de vista intelectual, como Ernesto Rodríguez, como Lucas Sierra, como el mismo Harald Bayer, que es una persona importante en el debate nacional. Y entonces aquí a una institución que ha jugado un rol, como el rol que jugó Arturo Fontaine antes, que han jugado un rol importante, bastante abierto y pluralista, queda golpeado por la sombra de esta situación. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una reflexión profunda. Y un segundo punto... ¿Pero tiene que renunciar Eleodoro Mate? Yo creo que es bueno que él dé un paso al costado, porque en la institución eso no le hace bien. Esa es mi opinión desde afuera. Desde afuera. Esa es mi opinión desde afuera. Ahora, lo segundo que yo te quería señalar, esto nos muestra la importancia de que el mercado no se puede regular solo, nunca se autorregula solo.
y por lo tanto tiene que haber una presencia de la instancia pública para controlar este tipo de delito, este tipo de falsificación. Es decir, esto demuestra que esa visión neoliberal o neoconservadora, donde el Estado tiene, donde el mercado tiene sus propios mecanismos de autorregulación, en verdad no existe. Ahora, la semana pasada, Camilo Escalona, en el primer café, dijo que lo que pasó ahí con la colusión, dice, derribó a un soporte intelectual de la derecha, como lo es Eliodoro Mate, con lo cual se genera un problema de liderazgo en ese sector político. Tiene para la derecha un resultado tremendo, porque durante 25 años la cabeza intelectual de la derecha ha sido Eliodoro Mate desde su punto de vista, y hoy la derecha ha quedado sin su liderazgo intelectual. Y también a propósito de eso y la falta de liderazgo que va a haber, hizo un análisis bien interesante Camilo Escalona, concluye que Ricardo Lagos Escobar, él pone la ficha, será el nuevo presidente de la República en el 2017. Patricio. Antes de saltar a la elección del 2017, yo quiero referirme también al tema de la colusión. No sé si te acuerdas, Cecilia, la semana pasada mi primer comentario fue ¿por qué puede ocurrir durante tan largo tiempo que esto haya estado ocurriendo sin que hayan saltado algún tipo de alarmas o controles internos? Uno podría, después de cosas como esta, pensar que la solucionática va por el lado de multiplicar los cursos de ética en las universidades, en las escuelas de ingeniería comercial. Yo no digo que eso no sea importante, no quiero minimizar eso. Siempre es importante la formación ética en las universidades. Pero fíjate que yo creo que el problema es, más bien, ¿cuáles son los incentivos que tú tienes una vez que estás trabajando en una economía donde a ti se te evalúa como gerente por ser capaz de aumentar las utilidades, mostrarles a los accionistas que estás teniendo mejores ganancias y mayores ganancias? En ese contexto, a mí lo que me impresiona es que no haya ocurrido nunca durante estos 10 años que alguien se haya hecho la pregunta, ¿por qué no se está yendo tan bien en este segmento? Si uno mira la evolución de las utilidades de CMPC en los últimos 10 años, uno se da cuenta que este segmento, el segmento papel tissue, fue uno de los líderes que le aportó mayor rentabilidad a la empresa. Y nadie se preguntó, oye, ¿por qué nos va tan bien? Seguimos teniendo el 75 o el 80%. ¿Es porque estamos haciendo una cosa muy espectacular? ¿Hemos hecho innovación? ¿Por qué no entran otros competidores? ¿Por qué esta empresa sueca, que es monumental, aparentemente se conforma con su nicho? ¿Cómo es posible? Y yo creo que el problema es que hay una tan enorme presión por generar esos resultados. Es la presión que llevó a los ejecutivos norteamericanos hace 7 años atrás a abultar falsamente las ganancias con tal de conseguir sus bonos, con tal de tener carreras ascendentes, que tú no activas los elementales controles y las elementales preguntas que cualquiera de nosotros nos haríamos. O sea, yo me imagino, Luis, que si tú siguieras siendo presidente de la Católica por 10 años más, y te lo deseo si es que te gusta esa idea, y la Católica fuera campeón durante 10 años, Luis, y ganara todos los campeonatos por 5 puntos de diferencia, tú tendrías que decir, estamos haciendo porque estamos haciéndolo muy bien, y no vieras señales de que algo oscuro está ocurriendo, de que solamente expulsan jugadores de otro equipo, de que solamente hay penales en fuerte equipo. Si tú no te das cuenta es porque tú no quieres darte cuenta, porque estás tan obsesionado con el triunfo, con el logro, con la victoria, con la ganancia, que no quieres ver las señales que están encima. Entonces, a mí me parece que hay un cuestionamiento a la ética, sí, a la ética que en las universidades, sí, pero fundamentalmente a la manera en que los directorios ejercen su tarea a la hora de mirar los balances. No basta con decir, destapemos champaña, tenemos de nuevo un buen año azul. La pregunta es, ¿por qué tenemos un buen año azul? ¿Es porque estamos haciendo un servicio de mejor calidad? ¿Porque estamos haciendo cosas innovadoras? ¿O porque estamos arreglados? Porque tenemos arreglíneas con la competencia. Y a mí me preocupa porque hay otra gente que está cargando contra esta actividad porque en el fondo no creen en la economía de mercado. Yo creo en la economía de mercado.
yo creo que termina siendo más eficiente que miles y millones de personas usen su energía, imaginen soluciones, ofrezcan servicios, ofrezcan bienes, a que alguien lo haga centralizadamente. Como yo creo en la economía de mercado, encuentro siniestro que los principales responsables de la actividad económica, los directorios, los grandes empresarios, hayan fallado de nuevo. ¿Ah? Ahora, yo por lo menos no creo que la respuesta sea entonces votar el sistema de mercado, pero la respuesta tiene que ver con un cuestionamiento bien a fondo. Entonces dejemos de hacer estos seminarios anuales con frases en latín, muy bonitos, siempre sobre la ética, la moral, y empecemos a ver respuestas desde el mundo de la empresa. Ahora, esto de que Eliodoro Mate es el soporte intelectual, o ha sido durante estos 25 años de la derecha, incluso Camila Escalón habló de Jaime Guzmán en el pasado y después Eliodoro Mate, y sí tiene relación lo que él dijo con Ricardo Lagos, porque él dice que el tema de no va a haber liderazgo, porque Sebastián Piñera le encuentra que no va a tener un liderazgo, entonces que el liderazgo va a salir de la nueva mayoría, y dentro de la nueva mayoría el liderazgo más potente, sin lugar a duda, es Ricardo Lagos Escobar. De ahí viene la relación entre Mate y Lagos. Luis Larraín. O no es sé un quién. salto, no, es un salto un poquito con un problema lógico, digamos, pero la verdad es que yo creo. Los invito a escucharlo, hasta en la radio La Carta, es bien interesante. Yo escuché lo que él dijo, como siempre lo hace Camilo, con una intencionalidad política, lo que él dice. Me parece absolutamente exagerado. Creo que Eliodoro Mate no ha sido el líder intelectual de la derecha. Incluso el Centro de Estudios Públicos es una institución que, por lo que yo conozco, claro, Eliodoro ha sido el presidente durante muchos años, pero el Centro de Estudios Públicos tiene una tradición anterior a la de él, cuando fue creado en la década de los 80, y después ha tenido directores ejecutivos muy fuertes, que fue el caso de Arturo Fontaine y de Harald Beyer. O sea, el valor del CEP está en sus investigadores, claro, en sus son las personas que han, entonces me parece que es exagerado lo que dice Camilo. Ahora yo entiendo a lo que él va, pero me parece que es más bien una suerte de posicionamiento político, y después aterriza un poco rápido en lo de Ricardo, que yo no digo que no, pero de verdad se hizo una vuelta ahí olímpica, digamos, sin elaborar demasiado el argumento. Bueno, en todo caso, sí, Ernesto Toni. Quisiera decir un elemento agregando al excelente razonamiento que ha hecho Patricio, en que, claro, en espera de que los cursos de ética den resultado, tengan impacto, lo señaló él, es bueno que hayan regulaciones fuertes, porque yo pienso que la gente puede mejorar, no es incorregible. La gente puede, y entonces, porque muchas veces la codicia acalla las voces y acalla las conciencias. Entonces yo creo que esto muestra una vez más la necesidad que, junto con un mercado que funcione, y para que ese mercado tenga más elementos competitivos, exista un Estado fuerte con capacidad regulatoria que represente lo público y que pueda señalar cuando estas cosas no están caminando en un buen sentido. Entonces no se trata de estar contra la economía de mercado, pero se trata de que esa economía de mercado tenga un marco regulatorio que le permita funcionar cuando la ética de los actores no da. Patricio. Es que, Cecilia, lo otro que a mí yo pensaba la semana pasada, a propósito de una columna de Carlos Peña que siempre a uno lo hace pensar, yo muchas veces no estoy de acuerdo, pero le reconozco esa tremenda capacidad de Peña de hacerlo a uno pensar. Él de alguna manera era muy crítico con todo y cualquier empeño empresarial por hacer filantropía o por hacer pensamiento o por hacer aporte cultural, porque de alguna manera él me pareció leer que él decía que eso siempre era una manera de maquillar o tranquilizar la conciencia de lo que realmente es el núcleo de la actividad empresarial, que es la ganancia pura y dura, desnuda. Y que incluso, perdón, pero te agrego, sí, que incluso él concebía esas acciones más bien de filantropía y todo lo demás como un instrumento para poder ganar más plata. Claro, exactamente. Entonces, dicho eso, que es motivante. Entonces, ¿cuál es mi reacción?
Por una parte, yo creo que nosotros tenemos que valorar que las personas, desde sus distintas situaciones, tengan la voluntad de contribuir al bien común. Yo siempre he valorado que desde el mundo de los sindicatos haya disposición y ánimo para pronunciarse sobre los temas, que los colegios profesionales lo hagan, y también los empresarios. Yo creo que no debiéramos descalificar que tengamos líderes empresariales que estén dispuestos a preocuparse por su entorno, por su ciudad, por su país, y que usen recursos en ese sentido. Y el CEP es una buena muestra de lo que se puede hacer con esos recursos. Pero al mismo tiempo, nosotros no podemos permitir que la existencia de fortunas personales signifique que tú interfieras con el funcionamiento normal de la democracia. Entonces, nosotros tuvimos en el año pasado la experiencia de dineros empresariales que se usaron para que algunas personas ganaran las elecciones. Eso es lo que no podemos tener. No podemos tener esa influencia empresarial, la influencia a través de boletas truchas, de facturas. Pero no porque eso esté mal y eso contamine. Yo creo, por ejemplo, que no debiéramos tener gastos de campaña enormes. En ese sentido, Estados Unidos tiene una mala experiencia que mostrar porque permiten donaciones prácticamente ilimitadas en nombre de la libertad de expresión. Eso, a mi juicio, no es libertad de expresión meterse en las campañas, en los afiches. Pero sí es libertad de expresión, creo yo, que una persona que tiene una cierta fortuna quiera fomentar el debate y el pensamiento. Y si además lo hace en forma seria, como lo ha hecho el CEP, de forma rigurosa, eso es digno de aplaudir. Es digno de aplaudir. Y no creo que deba ser mirado ni con sospecha ni con desdén. Yo quiero que haya más empresarios preocupados del bien de Chile, no pasándole plata por debajo de la mesa al candidato, pero sí creando este tipo de espacios, apoyando a experiencias muy notables. Estoy pensando en la experiencia en Los Vilos, en que hay una inversión que se ha hecho, ¿no es cierto? Entiendo que eso tiene que ver con el tema de la minería. Entiendo que es la familia Luxich. Ese tipo de cosas son valiosas. Y así como esas cosas valiosas, el CEP es algo valioso. Ojalá tuviéramos más experiencias de filantropía. Bueno, ojalá. Y donaciones a las universidades, por ejemplo. Ojalá tuviéramos más. ¿También tiene que renunciar Eleodoro Mate, como dice Ernesto Patricio Zapata, o no? No lo tengo tan claro. Ya. Luis Larraín. Ya te di mi que no se mete en los problemas de los para señalar esto. Ya, es que se nos termina el tiempo, sí, dígame. Dígalo. Lo que usted quiera. Dígalo. No. Ernesto tiene que decirle mande. Mande. Lo que yo digo es que yo creo que al CEP le conviene salir de esto. ¿Comprendes tú? Lo mío no es una opinión punitiva. Claro. Lo mío es una opinión de que yo creo que el CEP tiene un valor y ese valor tiene que resguardarlo. Y yo creo que resguardar ese valor pasa por sacarlo del centro de esta polémica. Sí, mi único punto, perdona, esa es mi explicación. Yo entiendo el punto de Pepe Salaquet y tiene mucho que ver con su manera de enfrentar las cosas, de una coherencia muy grande. Legítimo. Pero yo creo que el CEP a esta altura es muchísimo más que el Euromate. A propósito de la colusión, la encuesta Cadén, por ejemplo, los resultados con esto que tiene que ver con la colusión, el 97% de los consumidores está enterado, el 74% afirma que las sanciones a las empresas privadas por práctica anticompetencia son muy bajas o bajas, un 80% está por incluir penas de cárcel, un 89% considera que las empresas grandes abusan de los consumidores, y respecto a la aprobación de la presidenta Bachelet baja 2 puntos de la semana pasada, seguramente que tiene que ver también con el tema del registro civil y que ya se ha solucionado. Bueno, a propósito y 78% está de acuerdo con una nueva constitución. Sí. A propósito de espíritu ciudadano, Nelly Díaz, gran valor de espíritu ciudadano, preocupada por la gente. La ironía de Ernesto Tone, ya. Patricio Zapata, Luis Larraín, Ernesto Tone, que les vaya bien. Muchas gracias.